So let's continue our exploration. Continuamos con la exploración. I'd like to share with you some excerpts from a book written by an American transpersonal psychologist. Me gustaría compartir con vosotros algunos extractos de un libro escritos por un psicólogo transpersonal. As I think all of you know, there is now a branch in psychology called transpersonal psychology that explores the higher possibilities of human mind from a scientific point of view. Como sabéis, hay ahora una psicología, una rama de la psicología que se llama psicología transpersonal y que explora las facultades superiores de la mente. One of the pioneers of this is Abraham Maslow. Uno de los pioneros de esto es Abraham Maslow. It recognizes the existence of a higher faculty of consciousness in people, and they are trying to find out scientifically in what way can we help develop and nurture this. Reconocen la existencia de una facultad superior y científicamente están intentando ayudar a que se desarrolle. One of them is Frances Vaughan, Uno de ellos es Frances Vaughan, who wrote a book called Awakening Intuition. que escribió un libro llamado El despertar de la intuición. So I'll share with you her own findings and conclusions. Voy a compartir con vosotros sus descubrimientos. She says that developing intuition is inseparable from developing self-awareness. Dice que ella dice que el desarrollo de la intuición es algo inseparable del desarrollo de la concienciación de uno mismo. And this is why any spiritual discipline or practice that requires self-observation is helpful. Y por esto, cualquier disciplina o práctica espiritual que requiera la observación de uno mismo es útil. Many people find that their intuition really blossoms as a side effect of meditation. Mucha gente se da cuenta de que su intuición realmente florece como un efecto colateral de la meditación. The main requirement is attentional training. El principal requisito es el entreno de la atención. Learning to hold attention on something for more than 3 seconds is a challenge, and that's probably the basic groundwork for developing intuition. Aprender a mantener la atención en algo durante más de 3 segundos es un verdadero desafío, y ese es probablemente el terreno básico para desarrollar la intuición. There is a reason for this. Hay un motivo para esto. The mind is full of past thoughts and feelings. La mente está llena de pensamientos y sentimientos pasados. Whenever we try to be quiet, these past thoughts and feelings jump into the space of our consciousness and disturb us. Cuando intentamos estar en calma, todos estos sentimientos y pensamientos pasados intentan enseguida saltar y perturbar, y nos perturban. So instead of being able to explore the deeper levels of our consciousness, our fears and anxieties and prejudices take over. Así que en lugar de poder explorar las capas más profundas de nuestra conciencia, todo está invadido por estos pasados sentimientos y pensamientos. So when we are able to sustain a state of quietness for 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, it gives us more opportunities to become aware of this deeper level.
Por esto, cuando conseguimos mantener este estado de paz, de tranquilidad durante 10, 20 o 30 minutos, tenemos más oportunidad de explorar estas capas más profundas de nuestra conciencia. In fact, I have a suggestion for everyone to try. Tengo una sugerencia para que todo el mundo lo intente. If you are about to make some decisions, Si estáis a punto de tomar una decisión, it can be any kind of decision that is medium or very important. puede ser cualquier tipo de decisión de importancia media o muy grande. You may have talked about it with your husband or wife, consulted other people, thought about it many times. Tal vez habéis hablado con otras personas, con vuestra pareja, habéis pensado, le habéis dado vueltas a la cabeza, reflexionando sobre ello muchas veces. Then you spend a period of quiet. Entonces pasáis un periodo de paz, de calma. Don't think and argue about it anymore, No pensad en ello ni discutáis sobre ello más, because you have already done your analysis and your research. porque ya habéis hecho vuestras investigaciones y vuestro análisis. In that state of calmness and quietness, just stay there until you feel neutral, indifferent. Permaneced en ese estado de tranquilidad y de calma, no hagáis nada, manteneros allí hasta que os sintáis neutros y diferentes. And in that state of quiet, then look at the issue. Y en ese estado de calma, mirad el tema. Just look and don't think or analyze, Mirad, pero no analicéis ni penséis, because this other consciousness know already all your analysis, the reasons for or against. porque esta otra conciencia ya conoce todos vuestros análisis y vuestras razones en pro o en contra. It is now time to its integrated assessment of the situation. Ahora es momento de escuchar a la valoración integrada del tema. And you may find sometimes that this seeing arrives at an opposite decision from what you already thought that you would like to do. Y a veces os daréis cuenta que esta manera esta visión, este tipo de visión, llega a un punto que es contrario al que vosotros pensabais que os gustaría hacer. It may surprise you, Tal vez os sorprenda, but take note that this seeing is not because somebody is telling you or some angels or somebody is advising you. No, it is us, it is you. pero fijaros en que esta visión no viene de ningún ángel ni de ninguna persona que os aconseje, os diga algo, no, viene de vosotros mismos. It is just that we are in touch with this deeper nature of ours. Es simplemente que nos hemos puesto en contacto con esa naturaleza más profunda de nuestro interior. So the ability to sustain a state of quiet for a longer period becomes important. Por esto es tan importante ser capaz de mantener este estado de silencio, de calma, durante un periodo largo. Some of you are familiar with a book written by George Arundel, the third president of the Theosophical Society, entitled You, Y-O-U. Algunos conoceréis el libro escrito por George Arundel, el tercer presidente de la Sociedad Teosófica, y el título se llama Tú. And he has a chapter there called You and Decision Making. Y hay un capítulo que se llama Tú y la toma de decisiones. It is about intuition. Se trata de la intuición. He says that on a daily basis, when you are about to make even small decisions, you spend a quiet period before you take action. Dice que en la vida cotidiana, incluso antes de tomar una pequeña decisión, pasa un cierto tiempo de quietud antes de hacerlo. Suppose you want to decide whether to go to France or not. Supongamos que tenéis que decidir si ir a Francia o no. So you have analyzed the reasons, you have to go there because of this and that, you should not go there because of this and that.
that it will cost this much money and other things. You've already thought about this. Habéis pensado en todo, en los motivos para ir o los motivos para no ir, en cuánto va a costar, habéis analizado todos los elementos. Then after you have analyzed, you go into a state of quiet. Y después de haber analizado todo esto, entráis en un periodo de quietud. And in that state of quiet, look at the matter. En ese estado de quietud, mirad el tema, consideradlo. It may confirm that your decision is right, or it may go against your already thought of decision. Puede que confirme la decisión que habíais tomado, o puede que vaya en contra de la decisión que habíais tomado. Then you do what you decide to do. Y entonces haced lo que decidáis hacer. And then test whether which one is correct. Y después poned a prueba cuál es la correcta. Your intellectual analysis, or it was the seeing when you were quiet. Si era correcto vuestro análisis intelectual o la visión que tuvisteis cuando, vuestra manera de verlo cuando estabais en la quietud. This is one way that we can distinguish between emotions and intuition. Esta es una manera de distinguir entre las emociones y la intuición. The author of the book also says, a Sufi teacher, Pir Vilayat Khan, said that the most important thing in intuition is scrupulous ethicality, an important prerequisite for being able to trust intuition. La autora del libro dice también que un maestro sufí, Pir Vilayat Khan, decía que lo más importante en la intuición es la eticalidad escrupulosa, un prerequisito importante para poder confiar en la intuición. There is an important reason also for this. Hay una razón importante para esto. If we are not clear about our ethics, our moral principles, we get confused about decision making. Si no tenemos muy claro nuestra ética o principios morales, entraremos en una confusión. Some people don't mind hurting other people or harming other people. Hay personas a las que no les importa herir a otras personas. So when a decision has to be made that harms other people, it's okay to them. Y cuando tienen que tomar una decisión, aunque hiera a otras personas, les da igual. But when we have looked into this ethical issue about not harming other people or doing something wrong, then it becomes a very important factor in intuitive perception. Pero cuando tenemos en cuenta este principio ético de no dañar a nadie, entonces esto se convierte en un factor muy importante para la percepción intuitiva. For example, somebody may invite you to go into a business that will make a lot of money. Por ejemplo, alguien os invita a participar en un negocio que os dará mucho dinero. But it may need to destroy forests and trees. Pero puede implicar la destrucción, la deforestación. It may need to slaughter animals. Quizá la matanza de animales. It may produce products that will harm young people. Puede que se fabriquen productos que perjudican a los jóvenes. When we don't look into it more deeply, the promise of big money will become very exciting. Si no miramos el tema en profundidad, la promesa de hacer mucho dinero adquirirá mucha importancia. And then we become deaf or blind to the deeper implications of that business. Y entonces nos hacemos ciegos y sordos a las profundas implicaciones de ese negocio. But if we have already considered ethical principles and we are clear that we do not want to do anything that will harm living things or the earth, then when we are quiet, the answer is no. Pero si hemos decidido tener en cuenta los principios éticos y el hecho de que no queremos hacer nada que perjudique a la tierra o a ningún ser vivo, entonces la respuesta cuando estemos en ese periodo de quietud será que no. And it will be something very clear and very sure.
y será algo muy claro y muy corto. Then she says, the author says, it's really important to remember that we learn by trial and error. La autora sigue diciendo, es realmente importante recordar que aprendemos por prueba y error. So that when we think we have an intuition and we're not sure about it, then we would be willing to check it out and be willing to make mistakes. De manera que cuando creemos que tenemos una intuición pero no estamos seguros, entonces deberíamos estar dispuestos a comprobarlo y estar dispuestos a cometer errores. Intuition that's reliable, that we can trust, brings about a sense of certainty and a sense of inner peace. La intuición en la que podemos confiar produce genuinamente una sensación de certeza y una sensación de paz interna. So when it's harmful to no one and you feel certain and peaceful about it, you probably can trust it and you'll find that it really works. Y cuando no perjudica a nadie y estáis seguros y tranquilos sobre ello, probablemente podéis confiar en ella y veréis que realmente funciona. So she emphasizes that it is really in silence that we learn most about intuition. E insiste en que es realmente en el silencio cuando aprendemos más sobre la intuición. Be careful when you're excited about something. Vigilad cuando estáis muy ilusionados con algo. It's okay to be excited, Está bien estar ilusionados, but it can carry us away from something else. pero nos puede alejar de otra cosa. Something else which may be more important than that thing which we are excited about. Otra cosa que puede ser más importante que aquello que nos ilusiona tanto. So now let's review the obstacles to intuition. Ahora vamos a revisar los obstáculos para la intuición. The strongest obstacle are our push buttons. El obstáculo más grande son nuestros factores desencadenantes. That's why when we are afraid, there is no wisdom. Por esto, cuando tenemos miedo, no hay sabiduría. Even before we have looked at the situation, we already say no because we are afraid. Incluso antes de mirar la situación ya decimos que no porque tenemos miedo. When I desire something, that desire is so overwhelming that I may forget that it may be a wrong thing. Cuando deseo algo, ese deseo puede ser tan abrumador que olvido que puede ser un error. When I resent or I'm angry or hate somebody, then I'm already clear about what to do, which may be the wrong thing. Cuando tengo resentimiento u odio o ira respecto a alguien, puedo tener muy claro qué hacer, pero puede ser un error. So we must be aware of these automatic reactions and attitudes because they are obstacles to intuition. Debemos ser conscientes de estas reacciones automáticas porque pueden ser un gran obstáculo para la intuición. These are more emotions. Son más emociones. But there is another level which is an obstacle, and these are prejudices. Pero hay también otro nivel que también es un obstáculo y son los prejuicios. These are very fixed attitudes which we think is true. Son actitudes muy fijas que consideramos verdaderas. You will see in the history of religions how these things, prejudices, can do terrible harm to people. Podéis ver en la historia de las religiones cómo estos prejuicios pueden causar un daño terrible a la gente. Things like terrorism, Cosas como el terrorismo, killing people, innocent people and children by the thousands matar a millares de personas y niños inocentes because of a belief system, por un sistema de creencias, torturing people because of a belief system. torturar a la gente por un sistema de creencias. They are very sincere and yet obviously something's wrong. Son muy sinceros, pero obviamente hay algo que está muy mal. So it's very important for people to be aware about their fixed beliefs
because that's very dangerous. Por esto es muy importante que la gente sea consciente de sus creencias fijas, porque eso es muy peligroso. This is the reason why, in my view, our work in the Theosophical Society should be directed towards young people. Por esto yo tengo la opinión de que es muy importante de que nuestro trabajo en la Sociedad Teosófica vaya dirigido a los jóvenes. Because in youth, that is when prejudices are developed. Porque en la juventud es cuando se desarrollan los prejuicios. If we do not catch them at a young age, it's very hard to correct them at old age. Si no los atrapamos en la juventud, es muy difícil corregirlos en la edad adulta. And the great cruelties that have happened in history and at the present time is because of adults who really believe that they're doing the right things, but which are obviously. Y las grandes crueldades que se han cometido en toda la historia realmente se deben a esas creencias fijas que tiene la gente, que creen que están haciendo lo correcto, pero están totalmente equivocados. Such people cannot even hear their own deeper intuition. Esas personas ni siquiera pueden oír su intuición más profunda. The belief system is so loud that it cannot hear anything else. El sistema de creencias es tan sonoro, tan fuerte, que no pueden oír nada más. That's the reason why I strongly believe in the principle of the Theosophical Society of absolute freedom of thought. Por eso creo firmemente en el principio de la Sociedad Teosófica de la total libertad de pensamiento. It is only in such a freedom can we find out about truth. Solamente en esa libertad podemos descubrir cosas sobre la verdad. I find it very difficult to join other organizations. Para mí sería muy difícil hacerme miembro de otras organizaciones. I've joined many organizations, and the moment they start imposing their belief system, I'm out of it. Lo hice antes, en el pasado, pero en el momento en que empezaron a imponerme su sistema de creencias, las dejaba. And it's only in the Theosophical Society that we sincerely subscribe to this freedom of thinking. Y solamente en la Sociedad Teosófica sinceramente propugnamos esta libertad de pensamiento. Then another obstruction to this discovery of intuition is the automatic chattering and chattering of the mind. Otra obstrucción para esta facultad de la intuición es el parloteo automático y constante de la mente. That's why meditational practice is very, very helpful here. Por esto es tan útil la práctica meditativa. Then I've mentioned to you about the importance of a larger philosophy of life. Ya he mencionado también la importancia de una filosofía de vida más amplia. Now, let's take a look at how feelings, thoughts, and intuition works. Vamos a mirar cómo funcionan los sentimientos, los pensamientos y la intuición. We are in a situation, maybe I'd like to decide whether to travel, to get married, to go into a business. Estamos en una situación en la que, por ejemplo, tenemos que decidir si viajar, casarnos o hacer un negocio. Then I have conditionings and assumptions in my mind represented by this other circle. Entonces tengo unas suposiciones y unos condicionamientos en la mente representados por este otro círculo. Then this assumption will now determine my action because my thinking is in this direction. Como mi pensamiento va en esta dirección hacia abajo, todas estas suposiciones van a determinar mis acciones. If my assumption is different and I look at the situation, I may act in a different way because I have a different assumption. Si mis suposiciones son diferentes, viendo la situación, puede que actúe diferentemente porque mis suposiciones son diferentes. If you are a Christian, you decide in a certain way. If I am a Muslim, I decide in a certain way. If I'm a businessman, I decide in a different way, depending on my existing assumptions. Según las suposiciones que estén en ese círculo, si soy cristiano actuaré de una manera, si soy musulmán de otra y si soy un ejecutivo de otra. So one of the first things that we must develop is the ability to go beyond our assumptions and conditionings.
Por esto, lo primero que hemos de aprender es a ir más allá de nuestros condicionamientos y nuestras suposiciones. So the first stage is to develop higher mental impersonality. Así que la primera etapa es desarrollar una impersonalidad superior mental. Yesterday we talked about this, the development of this higher mental level, which when it becomes strong, then it is the foundation of the next stage, which is intuition. Ayer hablamos del desarrollo de esta facultad mental superior que una vez conseguido el desarrollo, podemos ir más allá y llegar a la intuición. And when we make decisions based at least on impersonal, if not on intuitive, we find that our judgment is much wiser and y cuando tomamos decisiones basándonos, si no podemos ir al nivel intuitivo, al menos basándonos en el nivel impersonal, vemos que la decisión es mucho más sabia. Let me just talk a little about insight. Vamos a hablar un poco sobre cómo traducimos insight. Perspectiva. La perspectiva, insight. Introspección. Vislumbre, sí. Percepción interna. A ver qué encuentro. It's a vision, but it's not vision. No es visión. Inner vision. Penetración. Introspección. Permeación, breakthrough, percepción, perspicacia, intuición, revelación, agudeza. Vislumbre, visión interna, inner vision. Insight is the seeing of the truth of something immediately. Sí, quizás es vislumbre, porque dice que insight es ver la verdad de algo inmediatamente. Vislumbre. You tell me about something, then I suddenly realize, oh, you're right. Me decís algo y de repente me doy cuenta de que es verdad. It's something immediate, Es algo inmediato and you know it. y lo sabéis. We gain insight in many things, in science, in daily life, in mathematics. Tenemos vislumbres en muchas cosas, en la ciencia, en las matemáticas. When you see the point of a joke, that's an insight. Cuando entendéis un chiste, esto es un vislumbre. You don't use logic to understand a joke. No utilizáis la lógica para entender el chiste. You immediately just laugh at it. Inmediatamente reís. So it is something that goes beyond our conditionings, but rather you see the point of the thing. Es algo que va más allá de nuestros condicionamientos. Veis la verdad de ello. Let me try to see aspects of insight. Dejadme ver algunos aspectos del vislumbre. When you see the larger picture or see the relationship between things, we develop a better understanding of something. Cuando veis el cuadro más amplio o la relación entre las cosas, You have a better understanding of things. lo entendéis mejor las cosas. When you see the point of a thing, like a joke, Cuando veis the point of a thing, el sentido de una cosa como un chiste. then when you see the essence of things rather than appearances, Cuando veis la esencia de las cosas en lugar de las apariencias. and seeing things from a higher category compared to the existing category. Y ver las cosas desde una categoría superior en lugar de la categoría existente. If you teach me how to solve algebraic problem by doing it one by one, I may do one correctly, the next one I'm not sure, the next one I'm not sure, if you do it mechanically. Si me enseñáis a resolver problemas algebraicos,
puede que yo lo aprenda a hacer poco a poco, uno lo hago bien, el otro lo hago mal, así poco a poco, de uno en uno. But if you're able to show me the principle behind algebraic solutions, then just once I see it finished, I can solve all algebraic problems of this sort. Pero si me enseñáis el principio que hay detrás de los problemas de álgebra, entonces y yo lo veo, instantáneamente podré resolver todos los problemas de álgebra. It is a kind of realization, Es un tipo de realización, a kind of discovery. un tipo de descubrimiento. Now, how do we try to develop the capacity for insight? ¿Y cómo podemos desarrollar la capacidad de tener esos vislumbres? One way is not to afraid to ask why. Una manera es no tener miedo de preguntar por qué. Keeps on questioning things. Keeps on questioning the reason or basis of things. Seguir cuestionando la razón o la base de las cosas. Normally, we are imprisoned by unconscious assumptions. Normalmente somos prisioneros de suposiciones condicionadas. You come here, I come here, wearing this shirt, wearing shoes, wearing pants, Vosotros venís, yo también, llevo camisa, pantalones, zapatos, and we assume that this is the right thing to do. y suponemos que es lo correcto. But what's wrong if you come here without any clothes? Pero ¿qué pasa si venís desnudos? There is no law about that. No hay leyes que lo Because hagan. in some societies today, even today, people gather together with no clothes. I mean, in some places in Asia, for example, there are still such tribes. Porque, por ejemplo, en Asia, por ejemplo, todavía hay tribus en las que la gente se reúne y no van vestidos. We just assume that there are certain things which are wrong, Simplemente suponemos que hay cosas que están mal hechas, but it is really culture. pero realmente se trata de algo cultural. So part of this enlargement of our view of life is to go beyond cultural boxes. Así que una parte de esta visión que tenemos que tener más amplia de la vida significa ir más allá de las culturas. In the Philippines, a lot of young people like to color their hair green, blue, and other things. En las Filipinas, a los jóvenes les gusta pintarse el cabello verde o azul o de colorines. And in our school, our rule is that don't come to school with red or yellow or green hair. En nuestras escuelas la norma es que no vengan al colegio con cabello amarillo, verde o azul. They follow it, but I encourage them to ask why. Y siguen esta regla, pero yo les animo a que pregunten por qué. So why should you not come? Why can't you come with green hair? ¿Por qué no podéis venir con el pelo verde? And usually they just say that we should not, and they're not sure about the answer. Y normalmente dicen, bueno, no se nos permite, pero no están seguros de la respuesta. So I encourage them to question rules, Animarles a que cuestionen las reglas, because rules must have a reason. If there's no reason, we should not have that rule. porque las reglas tienen que tener un motivo, y si no hay un motivo, la regla no debería existir. And that makes the person more open to new possibilities. Y eso hace que la persona se abra a nuevas posibilidades. About the green hair, this is what I answered them. Sobre el pelo verde, esto es lo que le respondí. I said, I'm the president of the school. Dije, soy el presidente de la escuela. Is it okay for me to come to school with green hair? ¿Estaría bien que yo venga con el pelo verde? And they will all laugh. Y todos empezaron a reírse. And I repeat, I say, is it okay for me to come with green hair? Y lo repetí. And all of them would say, no, 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 no. Y lo repetí y pregunté, ¿está bien si vengo con el pelo verde? Y todos dijeron que no. Why can't I have green hair if you can? ¿Por qué no puedo tener el pelo verde si vosotros lo tenéis? Sí. Then they'll just smile and the issue is finished. Entonces sonrieron y se terminó el tema. So, encouraging people to ask deeper questions is a way of gaining insight. Animar a la gente a que hagan preguntas más profundas es una manera de ayudarles a que tengan más vislumbres. We break through the unconscious limitation
imposed upon us by society or social thinking. Rompemos las limitaciones condicionadas que nos ha impuesto la sociedad. Another way is to play inside games or have a sense of humor. Otra manera es jugar a juegos de tener vislumbres o tener un sentido del humor. We usually play this with all our students, and then they have a lot of fun, but they also learn how to gain insight. Hacemos todo esto en las escuelas, se divierten mucho, pero también aprenden a vislumbrar. Explore lateral thinking and brainstorming. Explorar el pensamiento lateral y la lluvia de ideas. Okay. We want to clean the roof of this building. Queremos limpiar el tejado de este edificio. So how do we clean it? ¿Cómo lo limpiamos? Right? Then people will suggest, okay, have a ladder, have this or have that, the usual things. Y empiezan a sugerir, pues subimos con una escalera, hacemos esto o aquello, lo normal. If somebody suggests, oh, you use astral traveling. Si alguien sugiere, o podríamos hacer un viaje astral. All right? It may look ridiculous, but we must not stop thinking along those ridiculous ways. Puede parecer ridículo, pero no podemos dejar de pensar en esas maneras ridículas de hacer cosas. Then maybe somebody will invent a drone to travel, to fly up there to be able to see what's wrong with the roof. Tal vez otra persona dirá, inventemos un dron que vea qué le pasa al tejado desde arriba. So sometimes crazy ideas lead to the right solution. A veces ideas alocadas nos llevan a la solución correcta. Then another way is by keeping a private diary or journal. Otro método es tener un diario privado, When we write our own diaries, we are most honest with ourselves. Cuando escribimos nuestros diarios, somos muy honestos con nosotros. We write there things that we will never tell any other human being. Escribimos allí cosas que nunca pensamos decir a nadie más. When I was first writing my own diary when I was young, I don't want anyone to read it. Primero, cuando era joven y escribía mi primer diario, no quiero que nadie lo lea. So I would use codes. Y utilizaba códigos. Sometimes I use Greek letters because people cannot read Greek letters. A veces usaba letras griegas porque la gente no las puede leer. But I was very honest with my own thoughts. Pero era muy honesto con mis propios pensamientos. And I could think things that I cannot talk with other people. Y podía pensar cosas que no podía discutir con otras personas. So for the young people who are here, I would encourage you. Writing journals or diaries is a very good idea. Por esto, para los jóvenes que estáis aquí, os animo a que escribáis vuestros diarios porque es una muy buena idea. It is the origin of developing our own philosophy of life. Es el origen del desarrollo de nuestra propia filosofía de la vida. And then, as I said, entering into meditation or deep silence. Y después, como ya he dicho, entrar en la meditación o en el silencio profundo. Okay, let me just. I'm thinking of some examples about when insights can happen. Ahora pienso en algunos ejemplos en los que pueden ocurrir estos vislumbres. Suppose I hate Mr. A because he did something to me 10 years ago. Supongamos que odio a fulanito de tal porque me hizo algo hace 10 años. And every time I think of Mr. A, I would feel angry, upset, unhappy, hateful, miserable. Y cada vez que pienso en esa persona me siento irritado, enfadado, le odio y me siento muy infeliz, desgraciado. So for the next 10 years, I suffer, and I suffer whenever I think of Mr. A. The question, whose fault is it that I suffer today? Durante esos 10 años me siento muy mal cada vez que pienso en ese señor. A ver,
Whose fault? Whose fault is it? ¿De quién es la culpa de que yo me sienta así? People would say it's because Mr. A did something bad to me. That's why I'm suffering now. La gente dice, es culpa de ese señor que te hizo daño y por esto ahora sufres. But a little insight will tell us it's not true. Pero un pequeño vislumbre nos dirá que eso no es cierto. 10 years ago, Mr. A did something that made me suffer. Hace 10 años esa persona me hizo algo que me hizo sufrir. That was his fault. Esa fue culpa suya. And after that, Mr. A now live in California, has forgotten me, doesn't even remember me anymore. Después, ahora, esa persona vive en California, me ha olvidado y ni siquiera me recuerda. And he's living happily in California with his family. Y vive felizmente con su familia en California. In the meantime, for the next 10 years, I'm suffering. Durante esos 10 años, mientras tanto, yo he ido sufriendo. Who's making me suffer? Is it Mr. A? ¿Quién me hace sufrir? ¿Esa persona? No, Mr. A is doing nothing. Él no está haciendo I'm nada. the one making myself suffer. Yo soy el que me estoy I haciendo keep- sufrir. I keep on repeating things in my mind which happened 10 years ago. It's my fault that I'm suffering now. Es culpa mía que esté sufriendo porque estoy repitiendo en mi mente cosas que ocurrieron hace 10 años. Do you want us to suffer for 10 years for something that Mr. A did one time 10 years ago? ¿Queréis que suframos durante 10 años por algo que ese señor hizo en ese momento? When we realize this, we say, no, I will not allow this. No. Cuando me doy cuenta, digo, no voy a permitir esto. Then do something about it and forget about it and live a happy life, even if Mr. A did something to me 10 years ago. Entonces lo que voy a hacer es olvidarme de todo eso, seguir viviendo feliz, aunque él hace 10 años me hiciera algo. I've met many people who blame their parents, who blame the other people for their misery today. He conocido a mucha gente que culpa a sus padres, que culpa a otras personas por sentirse desgraciados hoy, When in fact they are the ones who are doing it to themselves. cuando de hecho son ellos los que se lo están ocasionando ese sufrimiento. When once we realize this and an insight, we will do something about it. Cuando nos demos cuenta de eso, tengamos un vislumbre, podremos actuar al respecto. There are people who meet accidents who become miserable for the rest of their lives. Who have an accident. Accidents. Sí, hay personas que tienen un accidente y son desgraciados el resto de su vida. They may lose their eyesight Quizá pierden la visión or they lose their legs. o pierden las piernas And after that they become sad people and unhappy people. y a partir de entonces se convierten en personas desgraciadas y tristes And they think that it's just right that they react this way. y piensan que es correcto reaccionar de esa manera, But it doesn't make sense. pero no tiene ningún sentido. You already lost your legs. Ya has perdido las piernas, That's sad enough. ya es suficientemente triste. Why do you have to lose your happiness? ¿Por qué tienes que perder la felicidad? Why double the injury? ¿Por qué doblar la herida? Just lose your legs. Pierde las piernas y ya Don't está. lose your happiness. No pierdas la felicidad. It is so logical and sensible, and yet people can't see it that way because they're so absorbed with their own narrow view of life. Estas personas están tan absorbidas por su visión estrecha de la vida que no pueden ver que es más sensato y más lógico pensar de esta manera. Suppose you come from, I don't know, whatever, Madrid or whatever, Supongamos que venís, no sé, de Madrid o de and you're going to take a car going back to your hometown. y que vais a coger un coche para volver a vuestra ciudad. And then, because of a traffic jam, a flood or something, it will take you extra 10 hours on the road and not moving. Supongamos que encontráis un embotellamiento, hay una inundación o algo, y tardáis de 10 horas más en las que no os podéis mover para llegar a vuestro sitio. What will you feel during those 10 hours? ¿Cómo os vais a sentir esas 10 horas? Will you be bored? ¿Os aburriréis? Will you be irritated, ¿Estaréis irritados? unhappy, ¿Infelices? blaming, ¿Estáis culpando a todo el mundo? anxious, ¿Ansiosos?
And most people react this way. Y la mayoría de la gente reaccionan así. You're already delayed. Why worsen it with all these feelings? Porque ya estáis llegando tarde. ¿Por qué empeorarlo con todas esas sensaciones? What can you do with 10 hours? ¿Qué podéis hacer con 10 horas? Conversar. Yeah. Amistades con los... To make friends. Read a book, Leer un libro, listen to music, escuchar música, go into meditation. meditar. Anyway, you have a lot of choices that are far better than being miserable. Tenéis muchas opciones que son mucho mejores que sentiros desgraciados. But oftentimes people are close to these open possibilities. Pero muchas veces la gente está cerrados a estas posibilidades abiertas. So these are just simple examples of when insights become very useful because it breaks us out of a small box. Estos son ejemplos en los que tener vislumbres es muy útil porque nos hace salir de estas cajitas pequeñas. Many of us are busy in life. Muchos de nosotros estamos muy ocupados en la vida. We are busy about many things, at home, at work, with people, family, and so on. Estamos ocupados en casa, en el trabajo, con gente, con la familia, etc. And yet, if I ask you, what would you like to do? What are 3 things which you'd like to do before you die? Y sin embargo, si os pregunto, ¿qué 3 cosas os gustaría hacer antes de morir? Which means that these are the most important things you want to do in life. Lo que significa que son las cosas más importantes que queréis hacer en la vida. And you may realize that you're not doing anything about this. Y os podéis quizá os daréis cuenta de que no estáis haciendo nada al respecto. We are busy with so many things, but not the most important things. Estamos ocupados en tantas cosas, pero no en las cosas más importantes. When we have that insight, it will change our lives. Cuando tenemos ese vislumbre, entonces nuestra vida cambiará. So these things are not just even intuition or enlightenment, but they are insights. Estas cosas no son ni siquiera la intuición o la iluminación, son vislumbres. But the conditions that require insight is similar to the conditions that nurture intuition. Pero las condiciones que requiere el vislumbre son las mismas condiciones que requiere la intuición. Now, let's now go into the exercise. Vamos a hacer ahora el ejercicio. Something went wrong. Okay. Okay. Now, first, try to relax yourself right now. Be really calm. Maybe do a few deep breathing so that your whole body will be calm and quiet. Intentad relajaros ahora mismo, quizá ayudaros con unas cuantas respiraciones profundas, de manera que os encontréis en calma. Let's do it for 1 or 2 minutes. Just be quiet. 1 o 2 minutos, simplemente en silencio.
I'd like to ask you to think of a situation right now in your life that requires a decision. Ahora me gustaría que pensarais en una situación en vuestra vida que necesite una decisión. Something that you are concerned about and which is not yet clear to you as to what you should do. Algo que os preocupa ahora y que no tenéis todavía claro qué deberíais hacer. It may be something like to live in another place, to buy or not buy a house, to go back to school, to buy a computer or not, or to enter into a relationship. Podría tratarse de vender la casa o no, de ir a vivir a otro lugar, de comprar un ordenador, de volver a la escuela o de empezar una relación. Choose one of these and think about it now. Escoged una de ellas y reflexionad sobre ella. You have probably thought about it and debated about it in your mind and with other people. Probablemente habéis ya pensado en ella y habéis hablado con otras personas sobre el tema. You have considered the many factors, financial, personal, and other factors. Habéis considerado todos los factores económicos, emocionales y otros factores. Now, if you have thought about it, I'd like now to suggest you enter into an inner silence. Ahora, después de haber pensado en el tema, me gustaría que entrarais en un silencio interno. Do not think about the situation, just clear your mind and allow your mind to just be quiet, serene, and calm. No penséis en la situación, simplemente permitid que vuestra mente esté en calma, tranquila y serena. So just stay in this quietness, not thinking of the issue, but just being calm for 1 or 2 minutes. Durante 1 o 2 minutos permaneced en este silencio y no sin pensar en el tema. If your feelings and thoughts are calm and you are relaxed,
Look now at the Ahora, si vuestros sentimientos y vuestros pensamientos están en paz, mirad el tema, la situación. Do not analyze it. No la analicéis. Do not argue about the advantage or disadvantage. No penséis en las ventajas y desventajas. Just look at it in the state of silence. Simplemente miradla en el estado de silencio. And let's stay on this for a minute or two. Y permanezcamos en este estado durante 1 o 2 minutos. Let's open our eyes. Abrid los ojos. The 2 minutes we spent in silence is probably not enough. Esos 2 minutos que hemos pasado en silencio probablemente no son suficientes. It may take longer than that. Podemos necesitar más tiempo. But I just would like you to know how it is done and for you to try it in the future. Pero simplemente quería que vierais cómo se hace para que lo podáis practicar en el futuro. But I'd like to ask if anybody among you has any observation during this short period of exercise. Pero me gustaría preguntar si alguno de vosotros tiene alguna observación que hacer de este corto periodo de tiempo. Yes. Me parece increíble, pero es la primera vez que yo meto el problema de esta manera y no lloro. De verdad, paz interior, le llamo yo. She says it's the first time that she has approached a problem in this way, and it's the first time that she has not cried. Thank you. Anybody else? Yes. A mí me resulta muy difícil observar una situación sin analizarla. No sé qué me puede decir sobre eso. She finds it very difficult to
to watch, to observe a situation without analyzing it. That's why it will take a longer time. Por eso se necesitará más tiempo. During meditation of at least 20 minutes to 30 minutes, it will be more helpful for your mind to calm down into a non-emotional, non-analytical state. Durante la meditación de 20 o 30 minutos será más fácil ir apaciguando la mente para mantenerla fuera de un estado emocional o analítico. In some cases, you may even have to dwell on this for an entire day for it to calm down and for you to see it minus all the preconceptions and then the emotions. Quizá en ocasiones incluso necesitarás todo un día para dedicarlo a esto y conseguir eliminar todos los prejuicios, los preconceptions, Prejudgments. los prejuicios y condicionamientos previos. We have to remember that the habits of the mind are very strong. Hemos de recordar que los hábitos de la mente son muy fuertes And it may take time for us to somehow neutralize it. y necesitamos tiempo para conseguir neutralizarlos. But I would encourage you to try, experiment with it. Pero te animaría a que lo siguieras intentando. I'll just share with you about a case of a woman who was working with an insurance company. Pues quiero compartir el caso de una señora que trabajaba en una compañía de seguros. Then a new large insurance company opened in their city. Entonces una nueva compañía de seguros más grande empezó en su ciudad And offered her a job at double the salary, y le ofreció un trabajo pagándole el doble de sueldo, plus a bonus the moment she accepts. más un dinero extra en el momento que aceptara. And then financially it was a big yes. Económicamente estaba claro que la respuesta era sí, And she was tempted to sign the contract. y tuvo la tentación de firmar el contrato. Then I was at that time conducting a seminar in their city, and she approached me to ask me about it. Entonces, en ese momento yo estaba dirigiendo un seminario en su ciudad y se dirigió a mí para preguntarme. I said, I cannot answer you because I don't know about your situation and the companies that are involved. Y yo le dije, no te puedo contestar porque no conozco ni tu situación ni las empresas implicadas en el tema. But I suggested to her to do this. Pero le sugerí que hiciera esto. Go into silence and then look at the matter. Que entrara en el silencio y que mirara el tema. She absented herself from work for one day. Durante un día entero no fue a trabajar. And at the end of that day, she still thinks that she should go on. She should sign the contract. And Y al final de ese día seguía pensando que debía firmar el contrato. But she still felt unsure. Pero seguía teniendo dudas. And she spent another day. Y pasó otro día. At the end of the second day, she was sure she should not transfer. She should not. She should not. Y al final del segundo día tuvo la seguridad de que no debería cambiar de empresa. She gave up that contract and told the other company that she would not transfer. Y renunció, dijo que no firmaría el contrato y se lo dijo a la empresa. She called me up by phone and told me about her decision. Me llamó por teléfono y me contó su decisión. And I know she was going to lose a lot of financial opportunities. Y yo sabía que iba a perder una buena oportunidad económica. After several months, then she contacted me again, and she said that her decision was right.
Unos meses después me volvió a contactar y me dijo que había tomado la decisión correcta. I forgot now the reasons why. She explained some of it to me, but she said it was best that she should not transfer. No me acuerdo de los motivos que me contó por los que consideraba que era una decisión correcta, pero dijo que había sido mucho mejor no cambiar de trabajo. So I don't know the details, but that's one example of what the silence did in her decision making. No me acuerdo de los detalles, pero ese es uno de los ejemplos en los que demuestran lo que consiguió entrar en el silencio durante esos 2 días. Oftentimes, when I'm faced with a decision, I do the same thing. Muchas veces cuando tengo que tomar una decisión hago lo mismo. I go into meditation, Entro en meditación and after maybe 20 minutes of quiet, then I turn my attention to the issue. Y tal vez después de 20 minutos de silencio trato el tema. And very often, I see it clearly. Y muchas veces lo veo claro. And decision is much more certain than before. Y la decisión que tomo es mucho más certera que antes. Sometimes I continue with what I already decided. A veces continúo con lo que ya había decidido antes. Sometimes I see the opposite and change my mind. A veces veo lo contrario y cambio de idea. This is the reason why, when I'm meditating, I often put a notebook and pen next to me. Por esto, este es el motivo por el que cuando medito a veces tengo una libreta y un lápiz al lado. Sometimes things come to me that I didn't expect, and I note it down because it has practical implications. A veces me vienen cosas que no esperaba y las anoto porque tienen implicaciones prácticas. So experiment with it. It is something really worthwhile. Es experimentar con esto, vale la pena realmente hacerlo. Okay. Anybody would like to share? Anybody else? Si queréis compartir algo más. Okay, one more, and then we will Y después take our photos. tomaremos la foto después. ¿Se oye? Como muchas veces se ha comentado que la mente no se puede quedar completamente en silencio, me gustaría preguntar entonces, porque por ejemplo, yo lo que he pensado es en la playa, o sea, en una situación relajante, pero no sé si cuando se habla de silencio se habla de esto, de por ejemplo una situación más bien que no pienses en el problema, pero que tampoco te quedas completamente en silencio. Jo ho pots traduir? You said that in most cases, that our minds cannot be completely silent. So then what I would like to ask is if, for example, although you don't think about the problem, you can think of the beach or a relaxing situation which is not the problem itself. Some people find that helpful. Hay personas que encuentran esto útil. When they go and walk in, let's say, in a forest, and their minds are on the trees, the wind, and other things, it keeps their mind away now on specific problems and issues. Cuando salen a pasear y se centran su atención en los árboles, en las plantas, eso les aleja la mente de otros problemas. It makes them inwardly calm and neutral. Les pone en una actitud neutra y tranquila. And if you try that, then see whether it works for you. Y si probáis eso, mirad si os funciona. So if it works, it works. Si funciona, funciona. All right? All right, thank you. All right, we'll now close our session and have our picture taking. So thank you very much.